Mi nombre es Ali Siles, soy sociólogo, soy doctor en sociología y me he especializado en el estudio de las masculinidades desde la perspectiva de género. Me uní al Centro de Investigaciones y Estudios de Género este año y en el área de estudios de identidades y estudios sobre la subjetividad. La cotidianidad de todo el mundo en realidad se ve bastante afectada y en particular en el caso de los varones creo que habría dos áreas específicas en las que yo lo identificaría. La primera es debido al orden de género y a la manera en la que están configuradas todavía las relaciones de género en un contexto como el nuestro, en la sociedad como la nuestra, en la mexicana, todavía son los hombres quienes de manera más inmediata y de manera más clara están ligados al trabajo en el espacio público, al trabajo fuera del hogar. De manera que cuando el trabajo se ve interrumpido por diferentes razones, bueno, eso de inmediato afecta el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, tienen que dejar de asistir a sus centros de trabajo eh, y eso ya de entrada como que modifica mucho su día a día, ¿no? Eh, y mucho de su entendimiento como varones, eh, tiene que ver con la idea de ser los proveedores del hogar y a su vez esta idea de ser los proveedores del hogar tiene mucho que ver con la idea de salir a trabajar. Entonces, eso se ve trastocado de ahí, ¿no? De entrada. Porque sus rutinas se pueden modificar en muchos sentidos, sus tiempos se desfasan, digamos, la rutina constante de levantarse a una cierta hora, de trasladarse al lugar de trabajo por cierto tiempo, etcétera, eso también se ve trastocado. Y eso, a su vez, los coloca en un espacio al que no están tal vez habituados a estar, ¿no? O en horarios en el que no están habituados a estar. Por ejemplo, mucha gente está habituada a salir de su casa por las mañanas y estar fuera todo el día y regresar en la noche, pero ahora de pronto, por ejemplo, verse en su casa durante el día y ver una serie de dinámicas de las que generalmente no participan, eh, puede de entrada, como decía, resultar extraño, novedoso y al mismo tiempo puede empezar a generar un cierto tipo de estrés porque esa sería una primera, digamos, dimensión de no voy a trabajar y entonces ahora estoy en otro espacio que no es el de mi trabajo. Pero por otro lado, y bueno, este ejercicio que estamos haciendo ahora es ejemplo de esto, eh, de cómo ahora las tecnologías han permitido a las personas hacer ciertas labores que harían en sus trabajos virtualmente, digamos, de manera virtual, en línea, etcétera, ¿no? Entonces, ahí puede también haber otro tipo de conflicto, que es cómo compaginar el trabajo en un espacio que no es el que habitualmente se usa para trabajar, donde hay una serie de otras dinámicas que se intersectan, ¿no? En el espacio, digamos, del trabajo, pues están dadas las condiciones para que mayormente se realicen las actividades de trabajo, pero en la casa, las condiciones de espacio, de tiempo, etcétera, pues obedecen más a otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, está el cuidado del propio espacio, el mantenimiento del propio espacio, el cuidado de los hijos si es que los hay, por ejemplo, o de las hijas si es que las hay, de los animales de compañía si es que los hay también, y una serie de otras cosas, la preparación de alimentos y una serie de tareas que se hacen en el hogar que, digamos, podrían de alguna forma chocar con el desarrollo de las actividades del trabajo. Si alguien está haciendo, por ejemplo, está participando de una reunión de trabajo de manera virtual y, no sé, a lo mejor, como decía, hay niños en el hogar o niñas, digamos, este tipo de condiciones novedosas, pues de alguna forma, digamos, sí impactan la rutina de la gente y los
las consecuencias o los resultados positivos o negativos de eso, bueno, pueden variar, ¿no? Pero definitivamente sí, ahí está por un lado, como decía esto, ¿no? El tema del espacio, el espacio que se tiene de alguna forma dedicado para el trabajo versus el espacio doméstico, lo que consideramos el espacio doméstico, y por otro lado, las actividades que están asociadas a cada uno de estos espacios. Y de manera histórica, de manera tradicional, a los varones se les ha asignado como labor fundamental o como labor principal las actividades que están ligadas más al espacio fuera del espacio doméstico, ¿no? Y las actividades del espacio doméstico están más ligadas con el ejercicio y la experiencia de la feminidad. Entonces, eso en muchos casos puede poner a los varones en posiciones que a lo mejor les resulten, además de novedosas y por lo tanto desconocidas, también a lo mejor de alguna forma particularmente estresantes o desconcertantes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso es justo la pregunta clave, creo. Tendría que empezar por generar un ejercicio reflexivo de quizá empezar a interrogarnos como si es que nos hace sentir incómodos, por ejemplo, encontrarnos en ciertas posiciones, bueno, ¿por qué? ¿De dónde puede provenir esta incomodidad? Ha habido personas que han hecho, investigadores que han hecho, e investigadoras que han encontrado, investigando sobre hombres a cargo de labores de cuidado, por ejemplo, cómo se genera casi de inmediato un malestar en los hombres y se concibe como de manera muy negativa el tener que participar de las actividades de cuidado porque se percibe que son actividades no necesariamente masculinas, ¿no? Y de alguna forma que van en detrimento de la masculinidad. Y a veces esto puede ser muy consciente, pero en la mayoría de los casos no lo es tanto, ¿no? Es solo como una reacción más emocional de decir, eh, yo no debería estar haciendo este trabajo que no es para hombres, digamos, ¿no? El trabajo de los hombres tiene que estar más, como decía hace un rato, fuera del espacio doméstico y no tiene tanto que ver con el cuidado, sino con la producción, por ejemplo, ¿no? Con la producción de bienes o de servicios, pero no con el cuidado de personas o de espacios. Entonces, a lo mejor habría que empezar por ahí, como por entender que estas expectativas con las que podríamos haber sido socializados, de que nuestra labor como varones o como mujeres estaba ligada con estos dos ámbitos de la producción más y del cuidado respectivamente, pues es precisamente eso, es el producto como de una serie de procesos históricos, culturales, sociales, y no tienen necesariamente que ver con nuestra naturaleza como personas, ¿no? Quizá de esta forma podemos empezar a entender mejor que, bueno, no se trata tanto de varones o de mujeres, sino de personas en realidad, con necesidades específicas. Por ejemplo, esta de eh, producir los bienes o servicios que se tengan que producir en estas nuevas condiciones en las que estamos hasta ahora cohabitando, por ejemplo, el trabajo en línea o el teletrabajo, etcétera, por un lado, pero por el otro también la del la mantener, bueno, no solo la manutención, sino como decía, el cuidado de los espacios y de las personas en el ámbito doméstico también, ¿no? Que son solamente necesidades que las personas tienen, más allá del género, digamos, que se tienen que cumplir, que se tienen que de alguna forma intentar resolver o intentar mitigar, independientemente de quién lo haga, y que el trabajo, y también es una buena posibilidad para revalorar quizá el trabajo doméstico y ver que es un trabajo que tiene valor en sí mismo, ¿no? No, aunque no necesariamente esté directamente ligado con la generación de valor económico o financiero, es decir, aunque no me paguen por hacer ese trabajo, eso sí tiene de todos modos una repercusión en la generación del valor en la vida de todos, en la vida en sociedad, ¿no? Porque si no, si las labores de cuidado no se realizan, pues tampoco se pueden realizar las labores más productivas o que directamente son productivas. Entonces, es una manera de revalorizar estas también y esa sea una buena ruta para empezar a pensar mejor en este tipo
eh, de labores, ¿no? Creo que sí, por un lado, es cierto que sobre las mujeres ha recaído esta labor y que son ellas las que en última instancia, seguramente después de que toda esta situación, por ejemplo, se supere o se modifique, si pudiéramos hacer un análisis en retrospectiva, muy probablemente vamos a encontrar que a pesar de que los hombres pasaron mucho más tiempo en los espacios domésticos, fueron las mujeres quienes hicieron cargo de las labores de cuidado. Eh, Eso es una realidad, digamos, pero quizá la discusión sea más bien, ¿esa es una realidad deseable? Yo pensaría, personalmente, tendería a pensar que no, ¿no? Es decir, como decía hace un momento, si lo pensamos más en términos como de las personas en el espacio doméstico, pues todos estamos utilizando el espacio doméstico, todos estamos conviviendo en él, todas y todos deberíamos contribuir a su mejoramiento y en las labores de cuidado definitivamente deberían ser parte de estas labores que se dividan de manera equitativa. Eh, Creo que en parte, eso también creo que es parte de digamos, una parte que la política pública no ha logrado lanzar mucha luz sobre ella, ¿no? Porque la invitación es a quedarse en casa, por ejemplo, pero no se habla mucho sobre de lo que se debe hacer estando en casa, ¿no? O sea, eh, Ujú. y se toma un poco como por hecho, como decíamos esto, bueno, si usted es una persona que trabaja, en este caso un varón, por ejemplo, que trabaja, pues que es en su casa a trabajar en la medida de sus posibilidades. Pero se habla poco de que quedándote en casa vas a generar otra serie de necesidades, por ejemplo, y además deberías de atender o tendrías la posibilidad de atender otra serie de necesidades, no solamente las tuyas, sino de las personas con las que vives. Entonces, podrías participar o deberías participar en el cuidado del espacio, como decía, en el mantenimiento del espacio, en el cuidado de las otras personas. Si es que hubiera personas enfermas, por ejemplo, perfectamente podrías y deberías hacerte cargo también de ayudarles o de cuidarles. No es necesariamente la responsabilidad de las mujeres, definitivamente. Quédate en casa y participa en las labores de la casa.